Mira, tú estás aquí, en tu sofá, con el móvil en la mano, y quizás piensas en cambiarte a un coche eléctrico, o te sientes bien cuando reciclas, o ves las noticias de que las emisiones bajan en Europa y piensas, vamos bien. Es una sensación agradable, ¿verdad? La sensación de que por fin la tecnología nos va a sacar del lío en el que nos hemos metido, que podemos comprar nuestra salida del problema climático, un coche nuevo, una placa solar, pagar un poco más por ese certificado verde. Limpiamos nuestra conciencia igual que limpiamos la pantalla del móvil. Un gesto rápido. 0 emisiones. Pero, ¿y si te digo que esa limpieza es una ilusión? ¿Y si te digo que tu conciencia ecológica, la mía, la de todos, tiene una factura que no estamos viendo? Una factura que se paga con el sufrimiento de niños, con paisajes envenenados al otro lado del mundo, y con un montón de humo legal, que hace que lo sucio parezca limpio en el papel. Empecemos por donde empieza todo. Por la batería de ese coche eléctrico que quizás quieres comprar. Esa que promete 0 emisiones. Formalmente es cierto. No echa humo por el tubo de escape. Pero su nacimiento es otra historia. Fabricar una sola de esas baterías grandes, de 100 kilovatios hora, las que llevan los SUV eléctricos que ves por la calle, libera unas 20 toneladas de CO2 a la atmósfera. Para que te hagas una idea, fabricar un coche de gasolina entero, de los pies a la cabeza, contamina más o menos lo mismo. ¿Lo pillas? Tu coche eléctrico nace con una hipoteca de carbono. Un débito de 20 toneladas de mugre en el aire antes de que tú gires la llave por primera vez. Para saldar esa deuda, tiene que rodar. Y rodar mucho. Los estudios son claros. Necesita unos 100.000 kilómetros para empezar a ser más limpio que uno de gasolina. Y eso, con un enorme sí. Si la electricidad con la que lo cargas es verde. Si vives en Noruega y tu energía viene del agua, perfecto. Pero, ¿y si vives en un sitio donde la luz se hace quemando carbón, como en Polonia o en gran parte de China? Entonces la cosa se pone fea. Puede que incluso después de esos 100.000 kilómetros, la diferencia con un diésel moderno sea risible. Has cambiado el humo de tu calle por el humo de una central térmica en Silesia. Has trasladado el problema. No lo has solucionado. Y esto es solo el CO2. La batería no es aire comprimido. Está hecha de cosas muy concretas que hay que sacar de la tierra. Litio, cobalto, níquel, grafito. Medio tonelada de minerales raros. Y aquí, amigo, es donde el cuento verde se pone oscuro. Muy oscuro. Imagínate el lugar más seco de la Tierra, el desierto de Atacama, en Chile. Allí, bajo una corteza de sal blanca, está el litio. Para extraerlo se bombea agua salada desde acuíferos subterráneos a unas enormes piscinas de evaporación. Se necesita una cantidad monstruosa de agua en un sitio donde no llueve en años. El resultado lo han documentado las comunidades locales. Sus pozos y lagunas, de las que dependían desde siempre, se secan. Los flamencos desaparecen. La tierra, ya muerta, se cubre de una costra salina blanca y fantasmal. Todo por el mineral que hará que tu coche sea verde. Tu coche no contamina en Madrid, pero la huella tóxica de su batería está escrita en la sal de Atacama. Ahora salta al otro lado del planeta, al corazón de África, a la República Democrática del Congo. Este país controla el 70% de todo el cobalto del mundo, un mineral absolutamente crítico, y hasta un 20% de ese cobalto se extrae a mano. Mineros, miles y miles de ellos, cavando túneles inseguros con herramientas básicas, sin protección. Entre ellos, decenas de miles de niños. ¡Niños! En 2016, Amnistía Internacional destapó el escándalo. El cobalto extraído por estos niños en Congo terminaba en las baterías de Apple, Samsung, Sony y Tesla. Te lo repito, Apple, Samsung, Sony, Tesla. ¿Conoces esos nombres? Los tienes en el bolsillo, en tu casa. Uno de esos niños era Paul, de 14 años. Contó a los investigadores. Pasaba 24 horas en los túneles. Llegaba por la mañana y no salía hasta la mañana siguiente.
Tenía que hacer mis necesidades allí abajo, bajo tierra. Paul empezó a los 12 años. Huérfano, sin elección. Las compañías prometieron auditorías, limpiar sus cadenas de suministro. Han pasado 8 años. ¿Crees que el problema ha desaparecido? La demanda es tan brutal y las cadenas tan opacas que seguir mirando para otro lado es lo más rentable. Tú pulsas acelerar en tu silencioso coche eléctrico y en algún lugar, un niño como Paul lleva ya 18 horas en un agujero por un par de dólares, extrayendo el mineral que hace posible tu viaje limpio. ¿Quién te va a cambiar el pañal a ti, mientras otros niños se rompen la espalda por el futuro que tú disfrutas? Pero la pesadilla no termina en la mina. Sigue al mineral. Y aquí, el epicentro mundial tiene un nombre: Baotou, en China. Una ciudad que es el centro de procesamiento del 90% de los minerales raros del planeta. Tierras raras que necesitan tus aerogeneradores, tus móviles, tus coches. Lo que ocurre allí desafía la imaginación. El periodista Tim Moya, de la BBC, lo describió así: decenas de tuberías vomitan riadas de químicos negros, el hedor a azufre, el estruendo de las tuberías. La sensación es la de haber aterrizado en el infierno en la tierra. Al lado de las fábricas se extiende un lago artificial. No es de agua, es un lago de residuos tóxicos. Líquido ácido cargado de metales pesados y elementos radiactivos. Los investigadores midieron niveles de radiación 3 veces por encima de lo normal. La concentración de torio, 35 veces más alta. La geógrafa Julia Klinger, de la Universidad de Boston, entrevistó a los habitantes. Sus palabras son para enmarcarlas. Puedo identificar a quien ha nacido río abajo de la mina. Tienen lesiones en la piel, el pelo ralo, los dientes marrones y deformaciones óseas. Primero enfermaron los animales, luego los bebés, luego todos los demás. Los niños de Baotou respiran ese aire y beben ese agua envenenada todos los días. No es un accidente, es el coste operativo de tu transición ecológica. China lo entendió antes que nadie. Controla el 90% del procesamiento. En 2010, durante una disputa con Japón, restringió la exportación. Los precios se multiplicaron por 10. La industria japonesa y todo Occidente se dieron de bruces contra una realidad. Hemos cambiado la dependencia del petróleo por la dependencia de los minerales. Y quien controla las minas y las refinerías, controla el futuro. Nos venden la independencia energética, pero estamos firmando una nueva cadena. Y ahora, agárrate, porque vamos a subir un escalón en el cinismo. Hasta ahora hablábamos de daños colaterales, de externalidades sucias de tecnologías que, en teoría, son limpias. Pero ¿y si te dijera que hay un sector entero de la economía verde, que es directamente un engaño? Un teatro donde se vende humo, literalmente. Hablo de los créditos de carbono y de la energía de biomasa. Empiezo por esta última, porque es de una perversión gloriosa. En Europa, quemar madera se considera energía renovable y con 0 emisiones en el papel. La lógica retorcida es esta. Un árbol, al crecer, absorbe CO2. Al quemarlo, lo libera. Ciclo cerrado, balance, 0. Suena bien, ¿verdad? Pues olvida 2 detalles. 1. Un árbol tarda décadas, a veces siglos, en crecer. Lo quemas en segundos. Liberas décadas de carbono almacenado en un instante, y la reabsorción tarda otros 50 años. No hay equilibrio. Hay un desfase brutal. Y 2. Quemar madera, por su baja densidad energética, emite más CO2 por unidad de energía que quemar carbón. Es literalmente más sucia. Pero las reglas de la UE dicen que es 0. Y con ese truco contable ocurre una de las mayores estafas ambientales de nuestro tiempo. La central eléctrica de Drax, en Reino Unido, es la más grande del país. Antes quemaba carbón, ahora quema pellets de madera. Pellets que vienen, ¿de dónde crees? De los bosques primarios, antiguos, de la Columbia Británica, en Canadá.
Drax recibe miles de millones en subsidios públicos por ser verde. En 2022, periodistas de la BBC siguieron la pista. Con drones, satélites y documentos, demostraron que Drax no quema restos de aserradero, como decía. Tala bosques enteros, milenarios, los tritura, los convierte en pellets, los carga en barcos que cruzan el Atlántico y los quema. La ecologista Michelle Connolly lo resumió con rabia. Es una absoluta locura. Talar bosques naturales, convertirlos en pellets, transportarlos a través de un océano y quemarlos para generar electricidad. Los contribuyentes británicos están financiando esta destrucción con su dinero. ¿El resultado? Si cuentas de verdad las emisiones de la tala, el transporte, el procesamiento y la quema, Drax emite unos 13 millones de toneladas de CO2 al año. Más que cuando funcionaba con carbón, mucho más. Pero en los gráficos oficiales de la UE, sus emisiones son casi cero. Un truco de magia contable. Tus impuestos, los de todos en Europa, pagan para que una empresa destruya bosques ancestrales en Canadá y llame a eso energía limpia. ¿Te sientes bien con tu tarifa eléctrica verde ahora? Y si esto te parece fuerte, prepárate para la estafa, hermana, los créditos de carbono forestales. La idea es seductora. Una empresa contamina pero paga para proteger un trozo de selva que absorbe su contaminación. Balance otra vez. En 2023, una investigación periodística masiva destrozó ese cuento. Analizaron los créditos del mayor certificador del mundo, Verra. ¿El resultado? Más del 90% de sus créditos eran fantasma. Eran puro aire. Pagaban por proteger bosques que no tenían ninguna amenaza de tala. Bosques que nadie iba a cortar de todos modos. Era como si tú me pagaras por no quemar la casa de tu vecino, que yo ni conozco ni tengo intención de quemar. Entre los compradores de este humo digital estaban Shell, Disney, Gucci. Empresas que luego te venden gasolina, películas y bolsos con la etiqueta de carbono neutral. Un investigador del mercado de compensaciones con 20 años de experiencia dijo, resignado: empiezo a rendirme. 20 años después tengo la misma conversación. El mercado de compensaciones está roto. ¿Y tú pagas el sobreprecio por ese sello? ¿Ves el patrón? No es un error, es un sistema. Un sistema diseñado para que tú te sientas bien, para que las empresas sigan facturando y para que la suciedad se esconda en los márgenes del mapa y en las letras pequeñas de los contratos. Y la demanda solo va a peor. Para 2040, el mundo necesitará 40 veces más litio, 20 veces más cobalto y 25 veces más grafito. Abrir una nueva mina lleva entre 10 y 15 años. No hay planeta, ni tiempo, ni moral que aguante esta ecuación. Entonces, ¿qué? ¿Nos rendimos? ¿Volvemos al carbón y al humo en las ciudades? No. Ese es el truco final. Que pienses que las únicas opciones son el engaño verde o el apocalipsis sucio. No es verdad. La solución no está en comprar más cosas nuevas y más brillantes. Está en usar menos, en exigir transparencia total, en preguntar siempre, ¿de dónde viene esto? ¿A quién le ha costado? Tu poder no está solo en el carrito de la compra, está en tu boca. Pregunta a tu compañía eléctrica de dónde viene su biomasa. Exige a tu banco que no financie minas con trabajo infantil. Pide a tus políticos que las reglas no premien la tala de bosques antiguos. Y sobre todo, desconfía del relato fácil. La transición real no será limpia. Será sucia, complicada y nos obligará a hacer concesiones que duelen. Pero al menos será honesta. Deja de limpiar la pantalla de tu conciencia. Mira la mugre que hay debajo y empieza a pedir cuentas por ella. Hoy, ahora mismo. Porque si no, dentro de unos años, te mirarás al espejo y la pregunta no será si salvaste el planeta, sino a cuántos Pauls le robaste la infancia para poder decirte a ti mismo que lo estabas intentando.